Hola, soy Cristina Leston Bandeira, soy profesora de política en la Universidad de Leeds en el Reino Unido. También soy codirectora del Centro de Compromiso Democrático y copresidente del IPEN, que es la Red Internacional de Compromiso Parlamentario. Quizás a algunos de ustedes les interese participar en ella. Voy a hablarles acerca de los parlamentos y la participación del público. Me han pedido que les hable un poco sobre cómo es que los parlamentos pueden aumentar la participación ciudadana y la transparencia, particularmente pensando en la época de la COVID. La época de la COVID es un caso particularmente interesante en el que hay que pensar cuál es la relación entre los parlamentos y los ciudadanos, la relación entre la toma de decisiones y los ciudadanos. Esto se debe a que con la COVID hemos visto en todo el mundo que los gobiernos han tenido que tomar decisiones muy rápidamente, emitir muchas regulaciones, muchas veces con poco escrutinio de los parlamentos, y con frecuencia el objeto más importante o principal de estas regulaciones somos todos nosotros los ciudadanos. Es un ejemplo de una política que ha tenido que desarrollarse muy rápidamente, sin probarla, sin muchos conocimientos planeados, porque fue hace mucho que tuvimos una pandemia y al mismo tiempo es algo que afecta a todos los ciudadanos directamente. Los casos en los que ha habido una participación del público y de los ciudadanos, se ha sabido mejor cómo es que estas regulaciones han impactado a la población en general. Viendo hacia el futuro, esto ha mostrado lo importante que es la participación del público para asegurar no únicamente mayor confianza en las instituciones, pero también una mejor toma de decisiones. Cuando nos preguntamos acerca de la transparencia y la participación, nos estamos refiriendo a la participación del público. Es la manera de referirnos a esto, pero todavía a algo más. Se trata de que los ciudadanos se sientan cómodos acercándose a las instituciones. Se trata de asegurarse de que los ciudadanos tengan los conocimientos e información que necesitan, pero también que sientan que se pueden acercar, que tienen una voz, que tienen una opinión y pueden participar en diferentes políticas. La participación del público nunca ha sido tan importante como en el siglo XXI por las características de la población, por muchas cosas como por ejemplo la manera en que utilizamos los medios de comunicación, las redes sociales, los nuevos medios, el Internet, la circulación de información. Todo esto significa que esperamos tener una voz todos los días, todas las semanas y no únicamente en las elecciones. Obviamente que la votación durante las elecciones es absolutamente fundamental, pero actualmente lo que ocurre entre las elecciones también es muy importante. Y aquí es donde entra en acción la participación del público. El public engagement o participación del público creo que es un término que no existe en todos los idiomas. Se refiere a cosas como participación, información, consulta, comunicación. Se trata de proporcionar a los ciudadanos las herramientas para que sepan cómo pueden participar y que para tener una participación real. Muy importante es escuchar a los ciudadanos y es algo que es bastante difícil para los parlamentos porque son instituciones tradicionales. Es así que lo que queremos ver es cómo los parlamentos, que son instituciones tan tradicionales, cómo pueden estimular la participación del público. Y hay muchos ejemplos de esto. En los últimos 5 a 10 años hemos visto muchos ejemplos de esto que van desde las asambleas ciudadanas que utilizan los parlamentos, por ejemplo, en los casos de temas controvertidos y desafiantes como el aborto, el cambio climático, la atención social. Aquí es donde la participación ciudadana puede tener un impacto muy grande, avanzando las decisiones y en la toma de decisiones. Pero también, por ejemplo, a través de comités ciudadanos y organizar la evidencia directa de los ciudadanos. Eso es importante en particular para los grupos vulnerables. Los parlamentos no deben únicamente consultar a los expertos, sino a la gente que se ve directamente afectada por las políticas. Para que funcione bien la participación del público o el public engagement, podemos decir que
hay dos ideas clave que tienen que estar presentes para que funcione. Por un lado, tiene que ser un esfuerzo inclusivo y por otro lado, tiene que estar vinculado con el proceso de toma de decisiones. En términos de ser inclusivo, debido a las características de las instituciones parlamentarias, estas generalmente están en la capital del país, están lejos de muchas personas y se les ve como elitistas y tradicionales. Esta inclusividad es algo que no se da automáticamente. Si los parlamentos no se acercan específicamente a los grupos diversos y particularmente a los grupos vulnerables, esto es algo que simplemente no va a ocurrir. En lugar de ello, lo que ocurre es que se va a escuchar a la voz más fuerte. Es muy importante que los parlamentos que quieran ser más inclusivos, el acercarse a estos grupos vulnerables. Y hay diferentes maneras en que esto sea realizado. Por ejemplo, aliándose con organizaciones de beneficencia, organizaciones de la sociedad civil o con organizaciones que ya trabajan con los grupos vulnerables. Recuerdo ahora el ejemplo de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Si pensamos en cómo se puede llegar a este grupo, si se va a discutir una política sobre violencia intrafamiliar, es poco probable que estas mujeres entren en contacto con el Parlamento. Por ello, es mejor aliarse con organizaciones que ya trabajan con esas mujeres. Es una manera de lograr inclusividad. Pero otra manera de hacerlo es monitorear con quién se está o quiénes están participando. Hay parlamentos que no monitorean quiénes son sus interlocutores. Primero hay que entender quiénes son los interlocutores con el fin de poder acercarse a otros grupos vulnerables. Un ejemplo es el trabajo que hizo la Asamblea del Condado de Northland sobre la Carta de Derechos. Había una gran división entre dos comunidades en este condado y únicamente una de las comunidades estaba participando con el Parlamento, pero ellos querían escuchar a la otra parte. Fue por ello que hicieron un esfuerzo extraordinario para poder acercarse a estos grupos y lo hicieron a través del censo, viendo dónde estarían ubicadas estas personas. Por lo tanto, este monitoreo es realmente importante. El segundo elemento que es necesario para que la participación del público funcione es que tiene que estar vinculada con los procesos de toma de decisiones. No tiene caso llevar a cabo actividades de participación del público, por ejemplo, asambleas ciudadanas, acciones de educación o consultas. No tiene caso hacerlas si no están vinculadas con el proceso de toma de decisiones. Esto es muy importante y es lo que hace que la participación del público sea valiosa. Hay muchas maneras de hacerlo. Una de las maneras de hacerlo es con la participación de los miembros del Parlamento y los políticos. Ellos tienen que participar en actividades de participación del público. De lo contrario, no hay el significado que se necesita. Hay maneras estratégicas de hacerlo. Por ejemplo, en Sudáfrica, la Constitución dice que tiene que haber participación del público. Hay otras maneras. Por ejemplo, el Comité de Peticionarios que existe en el Parlamento del Reino Unido. Los problemas de los ciudadanos están en el centro de las discusiones y ellos participan en los debates parlamentarios y sobre los temas que plantean los ciudadanos. Es la manera en que los problemas que aquejan a los ciudadanos son traídos ante el Parlamento, se les puede discutir, se puede hacer investigación al respecto y este es un muy buen ejemplo de vincular la participación del público con el proceso de toma de decisiones. Hay otros ejemplos, por ejemplo, en las asambleas ciudadanas. De esta manera se puede tener una especie de muestra de la población. De diferentes maneras se puede garantizar que sea una muestra representativa y que se incluya a todos los grupos. Las asambleas ciudadanas se pueden reunir, por ejemplo, 2 o 3 fines de semana, escuchan información y toman decisiones acerca de una política en particular. Lo interesante acerca de algunos de estos ejemplos es que esto se hace internamente y se hace con vinculación con los comités. Por ejemplo, hay un comité que está discutiendo algún problema, se decide hacer una asamblea ciudadana y después se integran
las respuestas y opiniones de los ciudadanos en los propios informes de los parlamentos. Hay otros ejemplos, por ejemplo, en Bélgica ya algunas instancias han institucionalizado este proceso de asambleas ciudadanas dentro de sus procesos. De hecho, las asambleas ciudadanas ya constituyen un proceso de las instituciones. Independientemente de la manera en que se vincule con la toma de decisiones, y hay muchas maneras de hacerlo, es un requisito para que funcione la participación del público, y es lo que le da un significado a esta participación del público. Espero que estos 10 minutos les hayan dado a ustedes algunas ideas para las discusiones, y espero verlos a ustedes durante las discusiones. He intentado en estos 10 minutos hacerles un resumen y plantear algunos temas. Muchas gracias.